Buenas tardes a todos. Les saludo desde el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción. En la tarde de hoy voy a compartir con ustedes una presentación sobre uno de los casos de estudio de un proyecto mayor que se llama Transformaciones en el Frente Fluvial de la Ciudad de Asunción. Yo creo que aquí vale la pena destacar que el proyecto Frente Fluvial, inclusive mi propia participación en la red de ríos urbanos, se debe, digamos, a la generosidad y liderazgo de María Berta Peroni, la arquitecta colega, miembro de ese proyecto de investigación también. El día de hoy, por un contratiempo, no se pudo unir. Y quería destacar también que en ese proyecto de transformación del Frente Fluvial también hemos tenido la generosa colaboración en su momento del doctor Diego Ríos, ¿verdad? Que estuvo conversando con nosotros sobre uno de los casos de estudio internacionales con los cuales estábamos tratando de establecer analogías, que fue justamente el caso de Nordelta en Buenos Aires. Bien, entonces, habiendo establecido esto y de vuelta agradeciendo a Carlos, Gabriela y todos los organizadores, quería empezar a compartir pantalla para mostrarles la presentación. Bueno, entonces como les decía al comienzo, nosotros estamos haciendo esta presentación desde el CIDI. El CIDI es el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación, dependiente de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Es un espacio en el cual impulsamos diversos trabajos y esfuerzos en varias áreas, pero todo lo que hacemos termina, digamos, encajando de alguna forma en uno de estos cuatro grandes campos. Tenemos un área de fortalecimiento de capacidades, eh, tenemos un espacio o un área de trabajo de asesorías y consultorías, tenemos un laboratorio de fabricación digital y tenemos un núcleo de investigación académica. Eh, lo que voy a estar compartiendo esta tarde sería un trabajo relacionado justamente con este núcleo de investigación académica. Es un proyecto del CONACYT denominado Transformaciones Territoriales en el Frente Fluvial de la ciudad de Asunción. En general, lo que hacemos en sí es trabajamos para avanzar conocimiento y construir capacidades en campos que tienen alta relevancia y en los cuales el país tenga poca experiencia, digamos. Por ejemplo, estamos trabajando en ámbitos tales como el mapeo basado en software de uso libre, el diseño paramétrico y la fabricación digital. Siempre estamos trabajando en equipos de docentes y estudiantes que se vinculan a diversos proyectos. Organizamos workshops puntuales en los que construimos capacidades y también avanzamos en el desarrollo de los referidos proyectos. Muchos de estos workshops o eventos puntuales tienen resultados digitales o en línea, como el evento en el que estamos hoy, precisamente. Y también hacemos workshops y encuentros en los que prototipamos objetos físicos, mobiliario, pabellones, objetos de escala real, digamos. Y que como investigadores estamos siempre comprometidos también a la publicación del trabajo tanto de profesores como de estudiantes. Pasando específicamente al caso de estudio, sobre el cual vamos a hablar esta tarde, eh, el proyecto que lo cobija, lo alberga, se llama Transformaciones Territoriales en el Frente Fluvial de la Ciudad de Asunción, y específicamente estamos focalizados el día de hoy en el caso de estudio de Cateura. El porqué de nuestro interés en este territorio, en este espacio, es que este es un territorio extenso, vasto, de humedales urbanos que está siendo rápida y en nuestra visión y criterio irreflexivamente transformado. Es importante destacar que el Frente Fluvial de la Ciudad de Asunción es un sistema meándrico de humedales que conforma la interfase
entre un río que tiene baja pendiente, el río Paraguay, y el área metropolitana de la ciudad capital del país, de Asunción. Este sistema de humedales, como el río en sí mismo, es un bien público, colectivo, que tiene valores inherentes, valores ambientales, sociales, económicos, de resiliencia ante el cambio climático, etcétera. Se da aquí la paradoja que los humedales son, en principio, espacios de difícil uso como territorio de expansión urbana, porque están expuestos a inundaciones, etcétera. Y es esa propia condición de un territorio de interfase que está expuesto a inundaciones la que, al tiempo de hacer que la ocupación urbana sea difícil, hace que su valor ambiental sea grande. El problema que hemos detectado nosotros es que el frente fluvial, en cuanto a bien público, como espacio de humedales, está siendo masivamente segmentado y privatizado por intervenciones de los más diversos tipos. Como vieron en esta imagen, esas intervenciones incluyen refulados, que son rellenos con arena del río, para elevar la cota de los humedales. Eh, y estos rellenos se están haciendo con diversas intenciones finales, digamos, desde crear barrios cerrados a crear instalaciones industriales y portuarias. Y en un caso que es, digamos, característico, también tenemos el emplazamiento de un vertedero metropolitano, que es lo que vamos a ver hoy en más profundidad, el caso del vertedero de Cateura, justamente, y la comunidad que se forma alrededor del mismo. Em, En nuestra visión, cada una de estas actividades privatiza lo público de dos maneras. La primera es por medio de la transformación del humedal en sí en una superficie elevada generalmente y por tanto menos sujeta a inundaciones, pero que ya no tiene la riqueza y el valor ambiental que antes tenía, que pasará generalmente a ser rellenada con algún uso específico en mente, digamos. No solo será rellenada y normalmente delimitada con alguna forma de barrera física y adjudicada a algún uso específico, como lo que mencionábamos de industrias, puertos, etcétera, o barrios cerrados de, digamos, para público de alto poder adquisitivo. Eh, y también este conjunto de rellenos, este conjunto de intervenciones desarticuladas en la orilla del río, privatiza lo público porque constituyen estos fragmentos disconexos y no planificados integralmente se van sumando y constituyen una barrera que corta o dificulta la relación entre la ciudad y otro bien público que es el río, digamos. ¿Sí? Entonces, a pesar de que vivimos en un área metropolitana que está rodeada de agua, la experiencia ciudadana de acceso al río es muy difícil. ¿Sí? En el marco del proyecto de Asunción Frente Fluvial, hemos trabajado en 5 territorios, nos hemos focalizado en un espacio grande, son 90 kilómetros de, digamos, territorio ribereño. Y nosotros hemos focalizado nuestro esfuerzo en 5 casos de estudio en ese territorio que son como muestras representativas del tipo de intervenciones que están ocurriendo. Eh, digamos, de aguas arriba a aguas abajo, esas intervenciones son Terminal Occidental S.A., que es una combinación justamente de estas instalaciones portuarias, pero también un barrio cerrado orientado a personas de altos ingresos. El proyecto Costanera Norte, que es un proyecto vial. Eh, el proyecto Costanera Norte, que es un proyecto vial. El puerto de la ciudad de Asunción, que es un proyecto de reconversión urbana, un puerto histórico de la ciudad que se está reconvirtiendo en espacio de oficinas. Cateura y Terpor, que es otro puerto comercial de gran calado, digamos. Y hoy vamos a estar focalizándonos, como les he mencionado, en este caso de estudio que es el vertedero y su entorno. Eh, entonces, aquí tenemos eh, esta reflexión primero sobre la apropiación de los humedales, ¿verdad? Cómo se está dando el proceso de apropiación de estos humedales y estos territorios de río urbano, que es un poco el interés o el foco de esta red, ¿verdad? Nosotros queremos empezar con una propuesta de conceptualización al respecto. Entonces aquí vamos. Nosotros creemos que, o sea, que lo que hemos observado en estas investigaciones sobre el territorio de frente fluvial y específicamente sobre el caso Cateura, indican la necesidad de ir más allá de la tradicional dicotomía entre lo público y lo privado. Por ejemplo, en general lo público sería el espacio de calles y plazas,
y lo privado sería fundamentalmente el espacio de la vivienda, pero también los espacios productivos de uso exclusivo, como los talleres o las tiendas, etcétera. Incluso, en función de lo que hemos visto, consideramos que es necesario avanzar más allá de la idea de los semi-privados o semi-públicos como algo estable, digamos, que puede incluir espacios transicionales como los patios, con grados más o menos definidos de cierre, o los rellanos de puertas, inmediatamente adyacentes a las calles, etcétera. En otras palabras, estamos introduciendo un poco una noción de una altísima fluidez y velocidad de cambio en este tipo de territorios en los cuales nos estamos focalizando. Entonces, nuestro interés es contribuir a la conversación sobre los ríos urbanos, sobre los humedales y sobre los espacios de interfase entre ciudad y agua, mostrando las complejas y cambiantes relaciones que existen entre espacios públicos, privados y comunitarios, a partir de este caso de estudio que les vamos a mostrar. También nos interesa conversar sobre las contradictorias y cambiantes condiciones de desarrollo urbano e infraestructural que son producidas desde el Estado y procesos que son desencadenados desde la gente, digamos, ¿verdad? Y eso también suelen ser vistos como procesos, digamos, dicotómicos, ¿verdad? O sea, como o hay iniciativas que son hechas del Estado o hay iniciativas que son hechas de la gente. Y bueno, un poco este caso, al final, un poco lo que hace es complejiza un poco esa noción porque muestra que hay una interrelación o por lo menos una correlación entre lo que el Estado hace y lo que hace la gente luego. Y finalmente, digamos, para establecer una base, una referencia, ¿verdad? Nuestra conceptualización fundamental de lo público comparte una característica, digamos, con la noción de medio ambiente y con la noción de recursos naturales. Para nosotros, público es aquello que es de todos. Público es aquello a lo que todos pueden acceder y aquello de lo cual todos pueden servirse. Como, digamos, en principio debería ser el acceso al río en sí mismo como un bien ambiental de uso por toda la ciudadanía, y también los humedales como un espacio de reserva ambiental de uso y de que beneficia o debería beneficiar a toda la ciudadanía. Bien, pasando concretamente al caso Cateura, esto es un poco ya una visión más próxima, digamos. Esto es el territorio del frente fluvial de la ciudad de Asunción, como les decía. Lo que está apareciendo en líneas rayadas, digamos, es el territorio de humedales. Es importante destacar que el área metropolitana de Asunción es fronteriza con Argentina. Esta es la ciudad de Clorinda, digamos. Entonces, de alguna forma, el municipio de Clorinda está integrado también al área metropolitana de Asunción, tiene una integración muy intensa, comercial y qué sé yo. Y hay humedales, lo que es importante decir es, hay humedales de gran porte, digamos, en ambas orillas, en las márgenes izquierda y derecha del río. Eh, este pequeño, o sea, en el contexto total pequeño, pero en escala local bastante grande, este es el territorio de Cateura. Cateura lleva el nombre en realidad por una laguna, que es el número 3 que pueden ver aquí. Eh, y esto es el vertedero metropolitano, es el vertedero más grande de la ciudad, digamos. Y lo otro que ven indicado en esta lámina son dos cursos de agua, el arroyo Ferreira al norte y el arroyo Lambaré al sur, y el cerro Lambaré abajo, con el número 5. Entonces, el vertedero Cateura funciona en Asunción desde el año 1985 como sitio oficial para depositar los residuos sólidos generados en el área metropolitana. Y este vertedero fue implementado por medio de una decisión de dudosa solidez técnica en el periodo de la dictadura militar hace 37 años y ocupa una zona de grandes humedales, como les decía, en un área que tiene interés ecológico por la adyacencia con la laguna que les había mencionado y con el Cerro Lambaré, que es un accidente geográfico de interés ambiental y paisajístico cercano a este territorio. Digamos, es un promontorio en un territorio que por lo demás se caracteriza justamente por ser un valle muy amplio, eh, ocupado por humedales.
Esta es la evolución histórica que pueden ver utilizando imágenes Landsat. Desde el año 1985, lo que ven en la silueta punteada es la silueta o la huella directa del vertedero, digamos. Y desde el año 1985, en el que empieza esta ocupación o este uso por una decisión del poder público, destacamos, eh, vemos cómo esa mancha del vertedero y sus espacios conexos, como por ejemplo eh, las piletas de lixiviado, que son los líquidos que fluyen en el proceso de descomposición de la basura, se van expandiendo eh, y al tiempo también que la ocupación urbana precaria en torno al vertedero se va extendiendo también con el tiempo y que la superficie del lago también, del lago Cateura, se va reduciendo, se va viendo afectada a lo largo del tiempo. Nosotros hicimos estudios con varias metodologías. Esto que están viendo, como les digo, son análisis preliminares a partir de datos secundarios. Fundamentalmente es un análisis comparativo temporal con imágenes Landsat y luego hace un par de meses con el apoyo también de estudiantes del CIDI y varios colegas que están haciendo maestría en la Universidad Católica de Lovaina, que vinieron por una pasantía con nosotros. Hemos desarrollado estudios de campo combinando técnicas de fichaje, uso de drones y entrevistas a vecinos, ¿verdad? Para caracterizar cómo se da este proceso de crecimiento urbano y de expansión, ¿verdad? Concentrándonos principalmente, haciendo más foco en el entorno de la laguna de Cateura, como les había mencionado. Y esto es como se ve este paisaje. A la izquierda pueden ver el Cerro de Lambaré que yo les había mencionado y la laguna Cateura, la superficie que hoy aún queda sin ser afectada por depósito de basura o expansión urbana, que sigue siendo considerable a pesar del daño ya producido. Em, y aquí lo que ven en la imagen a la derecha es el vertedero de Cateura en sí, digamos, es el relleno sanitario. O sea, toda esta altura es básicamente un relleno de residuos, digamos. Y lo que ven es básicamente lo que vamos a mencionar en varios momentos de esta charla, es cómo el proceso de construcción de suelo sobre el humedal y sobre la laguna con el fin de albergar viviendas precarias se produce fundamentalmente por el relleno con basuras y escombros, digamos. Entonces, digamos, Cateura, insistimos, es una decisión que fue precaria desde su inicio. Digamos, la noción de ubicar un vertedero en un área humedal es altamente cuestionable y hay evidencia histórica de que en realidad se trató de digamos, una salida paliativa, por llamar de una forma benigna, digamos, en un contexto en el que la ciudad no tenía un vertedero designado y este sitio, digamos, que en su momento se consideraba, digamos, que sin valor, pasa a albergar este vertedero, ¿sí? Los impactos acumulados que se dan en más de 3 décadas de vertedero en un territorio humedales son varios, ¿verdad? Hay impactos ambientales relacionados con la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, del suelo y del aire. Hay impactos sociales porque la mayor parte de la población vive en relación a la economía de la basura y esto implica una exposición constante a condiciones de riesgo y precariedad. Existían al menos hasta el 2021 al menos 550 personas que realizaban el trabajo de recolección en Cateura. El término local para ellos son gancheros. Eh, y cada ciudad nuestra y cada sociedad nuestra tiene un término para los ciudadanos y con nacionales que viven en estos ambientes y en estas condiciones. En el caso de Paraguay se llaman gancheros, que dependen económicamente de los residuos que llegan al vertedero. ¿Sí? Bueno, y esto es un poco imágenes imágenes a pie de calle, digamos, de cómo se ve el entorno del barrio y una cartografía analítica de cómo está el barrio hoy.
¿cierto? Y lo que pueden ver es justamente esta relación de una expansión urbana por lo que nosotros denominamos el proceso de microrellenos, expandiéndose sobre la laguna de Cateura y configurando un nuevo paisaje, ¿sí? En una cuestión que es realmente muy dinámica, ¿verdad? Un poco lo que decíamos al principio, esta noción de que este es un territorio muy, muy dinámico que se está construyendo y reconstruyendo constantemente. Y esto es lo que pueden ver acá también. Es una sección, digamos, una sección y una planta, digamos, en la que pueden ver. Esto también se hizo a partir de datos secundarios y de las imágenes de dron que hemos podido captar en este año, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos dos datos primarios de esto. Tenemos un vuelo de dron de fines del año pasado y un vuelo de dron ahora de agosto, septiembre, miento, julio, agosto, más otras imágenes anteriores. Y lo que podemos ver es eso precisamente, ¿verdad? Cómo hay un proceso de expansión urbana que a partir de los ejes de calle, digamos, de una red vial o protovial, que es casi como un sistema de dendritas de nervios, se van produciendo rellenos, terreno por terreno, y luego en esos terrenos se van erigiendo edificaciones con diversos grados de precariedad, ¿verdad? Una de las cosas que los chicos pudieron encontrar ahora en este estudio de fines de agosto, septiembre, es que justamente en general las construcciones más antiguas están más consolidadas, ¿verdad? Y las construcciones más nuevas son más precarias en términos de materialidad, ¿verdad? Lo que ratifica un poco esta visión procesual de la expansión urbana y digamos, del modo de vivir en el borde de los humedales, ¿sí? Eh, y bueno, esto es para, digamos, describir cómo se está construyendo este pedazo de ciudad, cómo se está construyendo esta relación entre ciudad, agua, ciudad y humedales, ¿verdad? En un contexto que es muy, muy difícil para la gente y que ciertamente dista mucho de ser lo ideal en términos ambientales o en términos de, no sé, de resiliencia ante el cambio climático. Y bueno, y a partir de ver esto, ¿verdad? Presentamos algunas reflexiones sobre lo que definimos como público y lo que definimos como privado en el caso de Cateura, y también un poco algunas reflexiones sobre lo que definimos como top-down y bottom-up, o sea, lo que se hace del gobierno y lo que hace la gente en relación a la construcción del espacio de interfaz entre río y ciudad, digamos. Bueno, entonces, a ver, yo creo que una cosa importante que el caso Categoría ilustra es cómo esfuerzos colectivos y difusos de construcción del hábitat pueden surgir como resultado de una intervención irreflexiva o mal concebida del Estado, o sea, una intervención top-down. Y en este caso concreto lo que estamos llamando la atención es de que se desarrollaron barrios informales en torno al vertedero, fundamentalmente porque la población fue atraída por el potencial de participación en la economía de los residuos, ¿sí? Eh, También tenemos un concepto que estamos proponiendo, que es la noción de que los barrios populares que se construyen como una agregación de intervenciones aisladas, estos microrellenos, digamos, en la práctica resultan en una suerte de privatización de una porción importante del espacio público de los humedales, digamos. O sea, hay un trabajo muy importante de las familias de hacer de uso exclusivo una microparcela de ese territorio para garantizar su derecho a la ciudad, su derecho a tener una vivienda y su espacio productivo, muchas veces, ¿sí? Que es justamente lo que pueden ver de vuelta en estas imágenes que son base de la cartografía que les había mostrado hace rato. Y pueden ver la relación que hay entre los edificios, las parcelas y bueno, digamos, la expansión de los residuos utilizados como material de relleno que después se van a cubrir con tierra y van a ser el espacio en el cual se construye, digamos. Nosotros creemos que la combinación de estas intervenciones top-down, que viene siendo el establecimiento del vertedero en sí mismo como política pública de mala calidad,
Y las acciones bottom-up, que son la creación de los asentamientos precarios adyacentes, siguiendo esta lógica del microrrelleno, constituyen, como decíamos al inicio, también una barrera urbana que dificulta la relación entre ciudad-río, digamos. Entonces, digamos, hay una afectación directa al ecosistema de los humedales como interfase, pero también hay una suerte de constituir una barrera o una especie de espacio no fácilmente permeable para la mayoría de la ciudadanía, reduciendo de esta manera la condición pública del paisaje y los recursos naturales, en este caso el río. Queríamos decir también que en el caso analizado no vimos una distinción nítida entre espacios públicos y privados y que tampoco existe una distinción estable o permanente entre lo público y lo privado, en el sentido de que constantemente esto está siendo renegociado y reconstruido a partir de la expansión de estas protocalles y después de las protocalles los terrenos y los procesos de construcción de viviendas, ¿sí? Entonces, esta dinámica de crecimiento por microrrelleno reconfigura lo que es público y lo que es privado, entendiendo lo privado como el espacio de las casas y los lugares de trabajo, y lo público entendido como el espacio de las calles, pero también el espacio de los humedales y el río. Esto está en constante cambio, de una manera muy dinámica. Em, no hemos encontrado en el trabajo evidencia de que los asentamientos precarios, que los habitantes del asentamiento prioricen esencialmente el uso público del espacio. Más bien hemos visto que realizan esfuerzos considerables para privatizar una parcela del espacio público de los humedales como parte de su estrategia de subsistencia. Es decir, de hacer que una pequeña parcela sea de uso exclusivo para la familia a partir de este proceso del microrrelleno que mencionábamos. Al mismo tiempo, tampoco hemos encontrado, para clarificar que esto no es, digamos, una utopía de Adam Smith liberal, tampoco hemos encontrado ninguna evidencia que la comunidad de Cateura sea ajena o de ninguna forma reacia hacia la noción de lo público. Existe un intenso uso de los espacios públicos, y en especial de los pocos equipamientos públicos que existen, escuelas, etc. También existe apertura al uso semipúblico de espacios privados, que es muy común en relación, por ejemplo, a los patios para fines recreativos, tener una pequeña cancha de vóley o lo que sea, o el frente de pequeños comercios. Entonces, un poco lo que nosotros rescatamos es que el contacto con la comunidad y lo que hemos visto ahí es que más allá de las nociones de público y privado, lo que vemos es que lo que define la manera de actuar y ocupar el espacio es un pragmatismo radical que prioriza las estrategias de supervivencia de las familias que viven en estas condiciones tan difíciles. El hecho de que esa lógica no sea formulada conceptualmente, es decir, que no se verbalice, es irrelevante porque en realidad las familias están viviendo y habitando según esa conceptualización pragmática del espacio. Y por clarificar, por pragmatismo radical, lo que me refiero es el imperativo fundamental de cómo se ocupa ese territorio es eh, garantizar un pequeño espacio para la construcción de una vivienda familiar y la reproducción de las actividades productivas, digamos, ¿sí? Cualquier otra noción se ve en posición secundaria, digamos, ante esas necesidades. Ahora bien, entendiendo que eso es lo que ocurre, el aporte que podemos brindar es que el problema de estas estrategias pragmáticas, digamos, es que se formulan y ejecutan desde dos tipos de visión de túnel, planteamos nosotros. De la visión de túnel de la pobreza extrema, que impide tener consideraciones temporales de largo plazo, o la visión de túnel de una gestión pública que es mediocre y cortoplacista, ¿sí? Y esas dos visiones de túnel, digamos, cada una define su propio umbral de lo que es pragmatismo y su umbral de lo que es lógico, y que brindan efectivamente resultados deseados en ese corto plazo, pero que no tienen la capacidad de indagar sobre los efectos acumulativos o de largo plazo, ¿verdad? O sea que lo que queremos ilustrar justamente con esas gráficas y cartografías y entrevistas, etcétera, es que, digamos, estamos, por ejemplo, rellenando y convirtiendo toda la laguna de Cateura en un barrio que básicamente está asentado fundado sobre basura, digamos, ¿verdad? O sea que, eh,
Es decir, el conjunto de estas respuestas a corto plazo, vista en un efecto acumulativo a largo plazo, brinda un resultado bastante, digamos, negativo. Entonces, es a partir de esta noción que viene la relevancia de rediscutir el valor de los elementos colectivos del paisaje, como el río y los humedales. Nosotros planteamos la tesis de que es imprescindible que la sociedad, en todo su estrato económico, comprenda mejor el valor de los humedales, de los ríos, de modo que pueda comprender el sentido pragmático en su conservación, especialmente, insisto, en el contexto del cambio climático. Finalmente, también nosotros planteamos que es necesario impulsar desde el diseño y la obra pública estrategias y proyectos que permitan configurar el espacio de una manera que asegure que bienes públicos como los humedales y el río continúen públicos y que permitan el acceso y el uso de toda la ciudadanía. Esto dicho al contrario de lo siguiente, cuando no hay una estrategia del poder público eh, para hacer que estos bienes de uso amplio permanezcan en el dominio público, lo que vemos es un proceso de privatización salvaje y desarticulado tanto desde abajo como desde arriba, digamos. Entonces, desde arriba, insisto, a veces guiados por políticas públicas muy torpes, a veces por ánimo emprendedor correcto, que no cuenta con un contexto lógico en el cual insertarse, y desde abajo, digamos, de los estratos más pobres de la sociedad, impulsado por una necesidad totalmente válida de tener una vivienda digna y un acceso a los beneficios de la ciudad, pero que, bueno, en ausencia de una estrategia de soporte, ese acceso a la ciudad se da en unas condiciones muy precarias que causan daño al ambiente y perpetúan situaciones de riesgo e inclusive dificultan la acumulación, ¿verdad? Porque en el sentido de que las familias sigan en un territorio expuesto a humedales, muchas veces el proceso de acumulación económica que toda familia pasa, digamos, para estas familias que ya son pobres, se vuelve una especie de rueda de Sísifo, en que hay que empezar y después volver a empezar y después volver a empezar y después volver a empezar. ¿Sí? Perdón, entonces era esto, ¿verdad? Esta noción de que tenemos que impulsar desde el diseño y la obra pública estrategias y proyectos que configuran el espacio de una manera que asegure que aquello que es público permanezca público y accesible a toda la ciudadanía, ¿verdad? Y entender que esto es necesariamente un proyecto intencional en cuya ausencia no tenemos resultados positivos, digamos. Y con eso cierro la presentación y quedo a disposición de ustedes si hay dudas, consultas. Querido Carlos, no sé quién nos puede ayudar. Gracias. Ótimo, Juan, muito obrigado. Extremamente interessante, muito importante para as experiências do nosso projeto em comum, do RUN. Eu passaria a palavra a todos. Poderia, por favor, voltar a imagem, retirar a sua imagem. Juan, há alguma pergunta na plateia, dos participantes? Algum comentário? Talvez, enquanto os outros pensam, eu tenho uma pergunta. Você diz no seu comentário que deveria haver um tipo de comunicação para a sociedade, para que a sociedade possa compreender melhor o valor desses humedales. Existe já alguma atividade de comunicação, alguma atividade local de informação da população sobre esses valores? Querido Carlos, sí, inclusive algunas de ellas, de vuelta por citar la María Berta, lideradas por María Berta y su equipo. Eh, hay sin duda iniciativas. Nosotros siempre tratamos también de combinar un poco el papel de, digamos, del rigor de investigación, pero también dar un papel en lo posible de activismo, de difusión. Así que sí, hay iniciativas sin duda en curso, pero yo creo que son todavía penosamente insuficientes. Digamos, nuestros esfuerzos son penosamente insuficientes todavía. Creo que hay muchísimo más por hacer.
en la conversación con la ciudadanía, en la conversación con los inversores privados y en la conversación con los gestores públicos, digamos. Yo creo que en el contexto de Asunción y AMA, infelizmente todavía predomina una visión, digamos, obsoleta, por la cual los humedales son básicamente territorios que no tienen mucha importancia o uso y que tienen que ser rellenados y transformados para, entre comillas, volverse útiles, digamos. Ah, ok. Esse poderia ser um papel interessante para a universidade, né? De ser o papel de link entre a sociedade e a administração pública, né? Sin Eu duda. tenho uma outra pergunta. Como a Assunção está, digamos, bastante vizinha da Argentina, existe algum plano de desenvolvimento supra-regional que envolva a Clarinda, a cidade argentina? Existe algum, em relação, digamos, ao uso do rio, ao uso do espaço, do território e à preservação dos humedales? No existe, pero debería. De hecho, una de las cuestiones en las que nosotros venimos trabajando, también con los colegas y los estudiantes del CIDI, es un estudio sistemático de aglomeraciones urbanas de frontera, digamos, de ciudades que son, que pertenecen a uno o más países, a dos o más países, ¿verdad? O sea, tenemos el caso de la Triple Frontera, por ejemplo, que sería Ciudad del Este, Foz de Iguazú, Puerto de Iguazú, y tenemos varias ciudades muy importantes, son binacionales, Asunción, Clorinda, Encarnación, Posadas, Salto del Guairá, Guaira, con Brasil nuevamente. Y en general han habido avances, ¿verdad? Tenemos en este momento, hay ya una legislación nacional que habla de impulsar justamente procesos de planificación conjunta cuando las ciudades son, digamos, compartidas por ambos países, pero en desarrollos prácticos de esa legislación, eh, no quiero afirmar taxativamente que no existe, pero por lo menos hasta nuestro conocimiento no hay aplicación práctica todavía. En el caso concreto de este territorio humedales, yo creo que lo que es crítico es, una de las cuestiones que es crítica, es establecer justamente un sistema de reservas ambientales que sea binacional, digamos, en el que se puedan preservar islas y humedales en ambas orillas, los territorios que no estén todavía tan negativamente impactados y qué sé yo. Y eso sonará un poco quizás, digamos, utópico, pero es importante destacar que, por ejemplo, Brasil y Argentina ya tienen una situación como esa en torno a las cataratas del Iguazú, por ejemplo, ¿verdad? Hay una reserva ambiental bastante importante en el lado brasilero, una reserva de bosque atlántico, y del mismo modo en el lado argentino, ¿verdad? Yo creo que el tamaño y la escala de los humedales que nosotros tenemos en esta región metropolitana es suficiente como para justificar una visión parecida. Y hay otra cosa más, aparte de la preservación de lo que queda, digamos, sería la remediación de los impactos. Específicamente, yo creo que Cateura, a pesar de que obviamente es una cuestión de interés local del municipio de Asunción y el área metropolitana, al mismo tiempo es indirectamente una cuestión de interés del gobierno argentino, ¿verdad? Especialmente porque eh, eso es un elemento de contaminación del río, hay pileta de lixiviado, etcétera, etcétera. O sea que eso eventualmente podría tener impactos ambientales en todas las ciudades que están aguas abajo, digamos, en la cuenca del Plata. ¿Sí? Ok, ok, obrigado. Outras perguntas, por favor? Hola Juan, ¿me escuchan? Sim. Bueno, me pareció también muy interesante la presentación y con muchos puntos en común con procesos que se van dando o que se dieron similarmente en la región metropolitana de Buenos Aires y de otras ciudades de la Cuenca del Plata. Pero me parece interesante ahí pensar cómo se han construido estas ideas sobre las áreas inundables humedales desde el comienzo del proyecto del vertedero de Cateura, que es un relleno sanitario, ¿no? Ya en primer momento, no sé si es así, Sí, sí. pero en la región metropolitana, hacia fines de los 70, también con un gobierno militar, se
establece lo que es el CIAMSE, que es el Cinturón Ecológico Metropolitano de Sociedad del Estado, que también planificó justamente los rellenos sanitarios en todas las áreas de los valles de inundación de los cursos de agua que atraviesan la metrópoli, ¿no? En su gran mayoría. De modo que la situación de contaminación es similar y también ha generado cierta dinámica poblacional en los alrededores en torno a esos rellenos, en donde, bueno, principalmente son asentamientos precarios, informales, los que se dan en los alrededores, pero de población que vive de la basura o de los desechos, ¿no? Y que acá no se llaman gancheros, sino se llaman cirujas, porque bueno, tiene una larga historia de la población que, como si fueran cirujanos, extraían de los desechos aquellos productos que podían reutilizarse, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, hay un montón ahora de cooperativas, etcétera, que de alguna manera compiten con las empresas que han sido concesionarias de, digamos, de la disposición de los rellenos sanitarios, porque a esas empresas se les paga por tonelada y los cartoneros y cirujas van recolectando justamente los productos que son reciclables, ¿no? Entonces se disputan, digamos, esa basura entre unos y otros. Totalmente. Y eso, bueno, lleva a una serie de conflictividades ambientales también. Y también tenemos el caso de la misma situación que lo que ocurre con esa laguna de Cateura, en el sentido de, bueno, ahora no está presente, pero el colega que trabaja conmigo en el PIRNA, Sergio Caruso, trabaja justamente también con una laguna que se está rellenando, digamos, es un área natural protegida, pero también se está rellenando, digamos, con basuras y tierra, ¿no? Son estos micro rellenos, digamos, el avance de los rellenos de la pobreza, uno podría decir, a diferencia de los otros rellenos que son a través de grandes obras hidráulicas, con las máquinas de refulado, etcétera, que son los rellenos para las urbanizaciones cerradas, ¿no? Pero bueno, una de las preguntas que me hago también es esta idea de, siempre ustedes hablan de la gente, ahí en ciencias sociales decimos, se nos para las orejas, decimos la gente, es como un genérico muy indefinido, digamos, ¿no? Sino que son estos grupos marginalizados, vulnerabilizados, y los más marginalizados son los que van a vivir en esos alrededores de esos asentamientos, ¿no? Y que bueno, al mismo tiempo también están atravesados por una lógica capitalista en donde quieren apropiarse, formar parte de la ciudad a través de esa privatización que vos hablabas recientemente de los alrededores de la laguna, rellenándola y loteándola, ¿no? Pero me parece que ahí habría que afinar capaz el término, de ver cuál es el actor, buscar más en función de actores y de agentes sociales, e identificar a esos grupos y no mencionarlos como la gente, ¿no? En el sentido de darle una personería, un lugar, un espacio dentro de la red social, digamos, ¿no? De la estructura social. Y que tiene una lógica que vos en cierta medida la estás explicando, o sea, tiene una lógica de la supervivencia, tiene una lógica que es justamente la del trabajo, porque viven de la basura, los residuos, y en ese sentido es totalmente lógico que estén allí. Ahora, desde el punto de vista académico, que trabaja con las cuestiones ambientales, de sostenibilidad, de riesgo, es como que se contradicen con esa lógica, decimos, nos preguntamos, pero ¿cómo van a ir a vivir a un lugar que ellos mismos están produciendo un riesgo al habitar esa área, ¿no? Y siendo ellos vulnerables, ¿no? Entonces ahí justamente hay que tratar de desandar, digamos, todas las lógicas que están por detrás y que explican la razón de por qué esa gente está allí, ¿no? Como decíamos, esos grupos. Pero bueno, me parece muy interesante y hay varios puntos en común con el grupo de la UBA. Buenísimo, Diego, muchas gracias. Bueno, un par de comentarios, ¿verdad? Yo creo que o sea,
una cuestión es que para nosotros metodológicamente había mucho foco en entender y documentar cómo ocurre físicamente este cambio en el territorio, ¿sí? Eh, y es un proceso que, bueno, uno, no sé, lo podrá describir como quizás relativamente simple, digamos, ¿verdad? Esta dinámica del microrrelleno, pero lo que realmente es impresionante es ver la escala agregada que produce, digamos, en pocos años, ¿sí? Entonces, realmente comprender y dimensionar eso fue un poco el foco más grande de nuestro interés ahora. Totalmente de acuerdo contigo que hay muchísimo más que profundizar acerca de la articulación de los actores y sus relaciones desiguales de, digamos, de poder y de trabajo. Hay hilos que ya están presentes en las entrevistas, que son visibles, ¿verdad? Porque no todo ganchero es igual. Hay relaciones desiguales de poder entre la comunidad de los gancheros. Hay un gremio de gancheros que, digamos, de alguna forma o tenía históricamente, porque eso es otra cuestión, el vertedero entero está ahora en proceso de transición. Se menciona la idea de un cierre y un traslado de ese vertedero en este momento. Pero bueno, había históricamente un sindicato o sindicatos que tenían una relación, digamos, de control de quién podía acceder o no al vertedero, ¿verdad? Entonces, hay relaciones asimétricas. Hay trabajadores de la economía del residuo que ni siquiera entraban al vertedero en sí, que, digamos, jerárquicamente, económicamente y socialmente son más precarios inclusive que los otros. Entonces, obviamente eso es todo un árbol de relaciones muy complejas, ¿verdad? Que no, definitivamente no están profundizadas ahora en este estudio. Eh, Porque nosotros quisimos, como te digo, en este primer recorte priorizar dos cosas. Uno, una perspectiva larga en el tiempo, ¿verdad? De ver, no sé, desde el 85 hasta acá, cómo viene cambiando eso. Y segundo, hacer un énfasis, digamos, en el cambio de la forma física, digamos, ¿sí? Eh, pero sí, totalmente, digamos, ahí hay un entramado de relaciones sociales sumamente complejas. Yo quiero destacar un punto más nomás de lo que mencionabas, ¿verdad? También, digamos, en la investigación, en las entrevistas, y tenemos entrevistas con actores clave, digamos, pertenecientes a diversos grupos, diversos tipos de actores, ¿verdad? O sea, hay técnicos, hay gestores públicos, hay vecinos, ciudadanos que viven allí. Y creo que una cosa que quedó muy clara es que, digamos, también muchas veces digamos, dos situaciones extremas, digamos, ¿verdad? La primera es que eh, pertenecer a la economía de los residuos no requiere vivir al lado del vertedero, digamos. Eso sonará obvio, ¿verdad? Pero de vuelta, en presencia de una política pública más racional de segregación en origen, de los de reciclables y qué sé yo, las cooperativas de recicladores como las que mencionaba yo y que algunas de ellas empiezan a organizarse aquí también, podrían buscar en origen, digamos, podrían buscar en la puerta de la casa de los negocios, digamos, no hay una necesidad imperativa y final de que para poder insertarse en la economía del residuo uno tenga que estar en el vertedero. Digamos, esa relación ocurre porque no hay una política pública. Y sí, muchas veces uno casi que esquemáticamente atribuye la ausencia de esa política pública a una cuestión de decir, ah, no, en su desarrollo, las políticas mediocres, lo que sea, pero a veces también son intereses comerciales muy fuertes, como lo que están mencionando, de que la empresa cobra por tonelada, digamos, ¿verdad? Entonces la segregación en origen es como una disputa en su mercado, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión muy fuerte, digamos, con eso, y que creo que merece ser profundizada también, digamos. La otra cuestión es, digamos, para reafirmar esto, ¿verdad? Nosotros estamos totalmente convencidos de que todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la ciudad y a sus beneficios y a una inserción en la vida urbana, etcétera, ¿verdad? Acá lo que vemos es que en ausencia de políticas públicas mejor formuladas, se da una especie de juego de suma cero en el que estamos, entre comillas, todos contra todos, digamos, ¿sí? Cada uno juega un juego particular y la suma de esos juegos produce externalidades que son negativas en su conjunto.
Eso es un poco lo que se puede palpar, digamos, en este caso. Y a través del caso de Cateura, pero podríamos hablar igual de grandes puertos, o barrios cerrados o otras iniciativas, digamos. O sea que no es propio, digamos, de la población de escasos recursos. Digamos. Lo que hay es una desarticulación social de cómo se gestionan estas necesidades, digamos. Carlos, creo que estabas con el micrófono cerrado. Sim, desculpem. Alguma outra pergunta, alguma outra questão? É oportunidade. Ok, não parece ser o caso. Então, nos despedimos aqui. Muito obrigado, Juan. Interessante. Esperamos ter novas informações nas próximas atividades do RUN. O nosso próximo webinar será, então, 17 de outubro, com a participação da Marluce Menezes, do LINEC, com os casos de Lisboa. Se não houver mais perguntas ou qualquer outra questão, nos despedimos aqui, então. Obrigado a todos pela participação. Muito obrigado, Juan, pela apresentação. E desejo a todos, então, uma boa noite.